¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les presento un tema muy relevante como son las neumonías nosocomiales o neumonías intrahospitalarias. Primero les comentaré que el aparato respiratorio está compuesto por la vía aérea alta, que llega desde las fosas nasales hasta la laringe, y bajo la laringe, vía aérea baja, ¿no es cierto? Tráquea, bronquiofuentes principales, y la ramificación del árbol bronquial hasta aproximadamente 23 generaciones. ¿Ok? Hasta llegar finalmente hasta la unidad eh, anatómica y funcional de los pulmones, como son los alveolos. Y al juntarse con el capilar, van a formar la membrana alveolo capilar, que es la unidad anátomo-funcional del pulmón, donde va a ocurrir la hematosis, el intercambio gaseoso en este lugar. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, pesa aproximadamente 600 gramos y presenta dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. Lóbulo superior, lóbulo medio, y aquí estamos hablando parte del lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene un peso aproximado de 500 gramos, presenta solamente dos lóbulos, uno superior y uno inferior, que está dividido por esta cisura que estamos viendo acá, que es la cisura oblicua. ¿Ya? Entonces, en estos pulmones va a ocurrir el intercambio gaseoso, que es vital para mantener la vida, para la oxigenación de la sangre. Sin ello, es imposible que los glóbulos rojos transporten el oxígeno a las células de todo el organismo y a nivel celular, ¿no es cierto?, el oxígeno más glucosa va a participar en la fosforilación oxidativa y la formación de ATP, energía por parte de la célula para mantener sus funciones vitales. De tal forma que los pulmones son esenciales para la vida. Una falla aguda de los pulmones puede causar la muerte si no se corrige inmediatamente. Y un daño crónico también va mermando las capacidades funcionales lentamente el organismo. No olviden ese detalle. Por tanto, no se pierdan con respecto a lo que es la anatomía, con respecto a la importancia de hacer la revisión del punto de vista del aparato respiratorio. Ok, recordar que aproximadamente cada pulmón tiene 300 millones de alveolos, ¿ya? Donde ocurre la hematosis. Dicen los libros por ahí que extendida esta superficie de intercambio gaseoso más o menos abarcaría una superficie de 75 metros cuadrados. ¿Ok? Impresionante. Estos datos son importantes a la hora de poder cuantificar y medir, ¿no es cierto?, el daño pulmonar. Concepto que importante. La neumonía es una patología que produce una inflamación que compromete el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar abarca los alveolos y el intersticio. Los alveolos es donde ocurre, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso con el capilar. En cambio, el intersticio es el espacio de relleno que está entre los alveolos donde van pasando los vasos sanguíneos, donde está, ¿no es cierto?, gran parte del sistema linfático en la zona y donde está la fibra elástica del pulmón, que es importante. De tal forma que la compliance, la capacidad elástica del pulmón, está en el intersticio. ¿Ok? Producida por la invasión principalmente de microorganismos patógenos que van a producir e invadir esta zona desde el punto de vista anátomo-histológico. ¿Ok? Neumonía nosocomial, concepto. Son aquellas neumonías que se desarrollan como consecuencia del ingreso del paciente en el hospital después de las 48 horas. Fíjense que la incidencia de casos va aumentando y este manejo de estos pacientes es totalmente diferente. Ingresa por una cosa y finalmente se colonizan por bacterias intrahospitalarias. Se nos complica la estadía del paciente. ¿Ok? Bastante prevalencia en pacientes que están graves, están con comorbilidad, están inmunocomprometidos, como son los pacientes que están en la UCI. ¿Ya? La mortalidad es alta, 28 a 37%, no deja de ser. Y en la UCI, miren, aumenta el porcentaje un 50-70%. Pacientes, casos reales, paciente que ingresa por una descompensación diabética, por supuesto, de edad, con comorbilidad, se nos complica la cosa. Por lo tanto, vamos a ver que en la etiología de la neumonía nosocomiales o intrahospitalaria,
Las bacterias gram negativas, pregunta de prueba, son muy importantes, abarcando entre un 50 y 80% de los casos. Por eso es importante saber si el paciente adquirió la neumonía fuera del hospital o dentro del hospital. Cocácea gram positiva, 20 a 30% de los casos. Y fíjense acá el dato estadístico, la cuarta parte de las neumonías nosocomiales intrahospitalarias son polimicrobianas. ¿Ok? Por lo tanto, es importante tenerlo en mente para el manejo de estos pacientes, que es extremadamente complejo y grave. ¿Ya? No solamente por la etiología, sino que por el estado generalmente que está el paciente, que está colonizando este tipo de gérmenes y está haciendo este tipo de cuadros. ¿Ok? Neumonías nosocomiales precoces, generalmente por aspirados patógenos endógenos. ¿Ya? Como les digo, lo más clásico, el estafilococo áureo, también puede tener el neumococo pneumoniae, pero multiresistente a, a antimicrobianos, antibióticos. ¿De acuerdo? Todos los mismos en la comunidad, pero estos son multiresistentes, por lo tanto resisten los antibióticos usuales que se usan en la comunidad, no le hace nada a estas bacterias. A eso se refiere. ¿Ok? Y cuando aparecen neumonías nosocomiales tardías, por supuesto que sospechamos microorganismos tremendamente agresivos, ¿ok? Que son del entorno intrahospitalario, como es la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter, ¿no es cierto? El Staphylococcus aureus multiresistente, que no es el mismo de acá, ¿ok? Factores de riesgo de neumonía nosocomiales, intrínseco, hospitalizaciones prolongadas. No es bueno, un paciente debe entrar y salir raudamente del hospital, siempre y cuando se pueda. Se compensa y se saca, ¿ok? Es el riesgo de dejar un tiempo más a un paciente cuando no la merita de alguna manera por diferentes razones. ¿Ya? Por eso es importante, a eso refiere. El tiempo de hospitalización va en contra. Va, por lo tanto, sí o sí a colonizar gérmenes intrahospitalarios. EPOS, pacientes que están con daños ya en un pulmón enfermo, es fácil que se instalen infecciones. Pacientes con alcoholismo, es decir, pacientes que están con la inmunidad baja, con mala nutrición, inmunidad baja. Coma, inmunidad baja, traumatismo encefalocraniano, está alterado el sistema nervioso, está con la inmunidad extrema, está alterado desde el punto de vista metabólico el paciente, bajos niveles de albúmina, etc. Una serie de factores que son intrínsecos que van a llevar a que el paciente sí o sí vaya a colonizar en cosa de tiempo estos gérmenes intrahospitalarios. Por otra parte, hay una serie de otros factores que son extrínsecos, que va a ser variable, ¿no es cierto? Pero sí, en algunos casos está asociado de forma muy directa, por ejemplo, a la intubación de los pacientes, al uso de sondas nasogástricas, fármacos, posición del paciente, ¿ya? Si el paciente está en decúbito dorsal, como ven algunos pacientes que están inconscientes, si yo, van a broncoaspirar con mayor facilidad si no están intubados, por ejemplo. Lavado incorrecto de manos del personal de la salud que está en relación con el paciente. Equipo de mantención adecuada, el punto de asepsia antisepsia. Tanto estos procedimientos van a coadyuvar que de alguna manera lleguen gérmenes por estos procedimientos, aplicación por fármaco, por estar, por ejemplo, em, colocando una ampolla, que lo van a meter ese fármaco de ampolla que está en líquido en el suero del paciente, por ejemplo. Todos esos procedimientos de asepsia, antisepsia, que son vulnerados fácilmente, pueden instalar una bacteria intrahospitalaria raudamente en la circulación del paciente, por contaminación, por iatrogenia. Iatrogenia es decir, queremos hacer el bien por el paciente, pero le causamos un mal por desconocimiento o omisión. Pues es importante respetar. Ok, dentro de la patogenia de las neumonías nosocomiales, tenemos, ¿no es cierto?, que los gérmenes pueden alcanzar la vía aérea distal, ¿no es cierto?, por falla de mecanismos de defensa locales del pulmón, como están en estos pacientes en forma muy habitual. Por tanto, el hecho de hacer procedimientos en el paciente también pueden hacer que acerquemos microorganismos que están colonizando a vía aérea superior a vía aérea inferior, por ejemplo. Mecanismos como el mecanismo más habitual, ¿no es cierto?, es la aspiración de microorganismos de la colonización de vía aérea superior, que es lo que estamos hablando, de la orofaringe, endógeno del paciente, los transportamos con facilidad en esta broncoaspiración, en estos pacientes de alguna manera que pueden estar comprometidos con ciencia, con otras o con procedimientos que acerquen las bacterias
hacia la vía aérea baja, como son los equipos de intubación, las nebulizaciones, respiradores contaminados, manos de personal, exógeno, etc. Entonces, una serie de factores que van a llevar que se comprometa nuestros pacientes y se puedan colonizar con estos gérmenes intrahospitalarios, adquieran estos gérmenes intrahospitalarios, ¿no es cierto?, que nos compliquen. Ahora, una característica de las neumonías nosocomiales que son procesos multifocales. Fíjense, son más agresivos. Multifocales bilaterales, afectan los dos lados. Predominio en lóbulos inferiores. Acá habla francamente de un proceso de broncoaspiración. Cuando hay broncoaspiración, fíjense que es multifocal, bilateral, y por supuesto este compromiso es muchísimo mayor que el de la neumonía de la comunidad, tanto más grave. Y justamente estos pacientes a veces están con patologías graves, también internados, ¿no es cierto?, hospitalizados, sobre todo en lo que es la UCI y la UTI. Lesiones coexisten en diferentes fases evolutivas, etcétera, afectando áreas más centrales, más en declive, ¿no es cierto?, y respeta más áreas periféricas. Esto se refiere al pulmón. Lesiones pulmonares infecciosas con un daño más central, al revés de las infecciones extrahospitalarias o de la comunidad, que son más periféricas. Acá son más centrales, son un poquito más agresivas la invasión del pulmón. ¿Ok? Por tanto, manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes con neumonias nosocomiales, un proceso más insidioso, es decir, de más largo aliento, más crónico, que el cuadro de la neumonía adquirida en la comunidad. Puede haber expectoración mucopurulenta importante en estos pacientes. Tos. Un ejemplo, por ejemplo, me estaba recordando, son los pacientes con accidentes vasculares, que lamentablemente llegan muchos pacientes con accidentes vasculares a hospitalizarse en unidades de medicina interna o para estabilizar al paciente, y en ese intertanto adquieren una neumonía intrahospitalaria y terminan presentando dentro del hospital o saliendo de su hospitalización en forma inmediata mucha expectoración, mucopurulenta, se ahoga con las secreciones, ¿ya? Más encima estos pacientes además tienen los reflejos de oxígeno, están con hemiparálisis de parte de los músculos de la faringe, les cuesta deglutir más, es decir, hay un ciclo vicioso en estos pacientes que hace que el manejo sea un poquito más agresivo y hay que pensar que eso nos van a complicar más. Los pacientes con accidentes vasculares que sobreviven, que se recuperan y se dan de alta, ¿ya? Lamentablemente, para bien o para mal, este paciente se estabiliza en el hospital, pero se va con una buena neumonía, bronconeumonía o una patología respiratoria baja en curso. Y muchas veces florida, ¿no es cierto?, está debutando el paciente y se rehospitaliza posteriormente por el cuadro respiratorio que afecta a los pulmones ahora. Presencia de fiebre, aunque puede ser normal o disminuida en estos pacientes. Síndrome de consolidación, es decir, que la radiografía muestre efectivamente que está afectando grandes áreas de segmentos del lóbulo del pulmón. Alteraciones de conciencia del paciente, habla de gravedad también en las neumonías nosocomiales. Deterioro hemodinámico de intercambio de gases. Esto no es de buen pronóstico en los pacientes, indudablemente. Por eso la gran mortandad que existe con las neumonías nosocomiales. Uno es por el manejo que deben hacerse o abordarse y el manejo un poquito más complejo de estos pacientes que requieren unidades más complejas, UCI UTI, pero lamentablemente hay hospitales públicos que pacientes que deben estar en UCI UTI están en salas de medicina sin ningún monitor, sin ningún manejo especial. ¿Me siguen? A eso voy yo. Por eso es importante qué atención reciben estos pacientes para este manejo, que se van a complicar, estos pacientes se van a complicar. Ok, entonces diagnóstico clínico de las neumonías nosocomiales, la historia clínica sugerente por el evento que está apareciendo dentro del hospital, con un cuadro totalmente diferente al que ingresó, con infiltrado radiográfico sugerente de invasión pulmonar, con movimiento infeccioso en el hemograma, con leucocitosis, alteraciones de los gases arteriales presentando hipoxemia, inestabilidad hemodinámica del paciente. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hay una gran infección del pulmón o progresando la infección en el pulmón,
se estimula el sistema simpático de sobremanera. Acuérdense, simpático es el brazo armado del sistema autónomo que reanima a los pacientes para bien, pero estos pacientes que están críticos los siguen empeorando. Ya recuerden que el simpático, entre más se exacerba, más consumo de oxígeno requiere, más energía en todo el cuerpo. Y justamente este paciente con las neumonías tienen problemas energéticos, pues están funcionando mal sus pulmones a raíz de esta invasión, de esta infección que lo está afectando. Por lo tanto, los diagnósticos etiológicos no son fáciles de realizar. ¿Cuál es la bacteria intrahospitalaria que la está afectando? ¿Cuál es el germen intrahospitalario? Puede ser de etiología también no bacteriana. ¿Ya? Pensar también cuando no anda bien con los antimicrobianos. Y hay que aislar otro tipo potenciales de gérmenes más atípicos que permitan determinar cuál es la etiología, porque si no nos damos con la etiología no podemos aplicar bien un tratamiento. Si un hongo intrahospitalario multiresistente antimicótico que está afectando a un paciente y afectó a los pulmones, mala cosa si estamos tratando con un antibiótico, por ejemplo. ¿Ok? Por eso debemos aislar al microorganismo y saber quién es este microorganismo y tener la posibilidad de hacer un antibiograma, saber a qué antibiótico es sensible o no sensible. O si un hongo, un antimicótico, a qué antimicótico es sensible y no sensible. ¿De acuerdo? Lo mismo que el resto de la población, pero acá está hospitalizado, se hace más fácil todo, ¿no es cierto? Todos estos procedimientos que a veces hacen muy difícil en el manejo de la neumonía, se hace muy fácil dentro del hospital. La radiografía, ¿no es cierto? Es anteroposterior de tórax, es el esquema estándar. Pero el TAC lo vamos a aplicar siempre y lo vamos a utilizar cuando hayan complicaciones, como un derrame pleural, cuando el cuadro respiratorio se nos complicó rápidamente. Pensamos que algo pasó, algo está pasando. Ya que hay que pensar en un derrame, en un empiema pleural, en una neumonía nosocomial, el pronóstico es bastante sórdido, malo. ¿Ok? Desde el punto de vista bacteriológico, tenemos posibilidad de tomar cultivos, buscar secreciones, buscar por todos lados, intentar tomar hemocultivos que sean, podemos tomar cultivos de sangre, en ese sentido me refiero a que sea exitoso, empezar a hacer en forma secuencial tomas de muestra para ver si logramos pesquisar la bacteria en la sangre. Broncoscopía, que podemos hacerlo porque está dentro del hospital, con lavado broncoalveolar, una toracocentesis, ¿ya? Etcétera. Procedimientos que nos podemos hacer con la neumonía o manejo que no podemos hacer con la neumonía de la comunidad. Ok, entonces prevención, de todas maneras, ¿no es cierto? Siempre prevención, adelantarnos sigue siendo una de las medidas más básicas, siempre el lavado de manos. Prevención de las neumonias nosocomiales dentro del personal del área de salud, ¿no es cierto? Mantener más aislados a los pacientes que están más críticos, sobre todo de personas que no son del ámbito intrahospitalario. Evaluar mecanismos deglutorios, si está deglutiendo o no. Pues si está deglutiendo, el paciente hay que intubarlo porque va a ser broncoaspiración. Restringir la administración de antibióticos, esperar, ¿no es cierto?, ser expectante porque sabemos que son multiresistentes a fármacos. ¿Ya? Evitar el uso innecesario de sonda nasogástrica, traqueal, que ayuden de alguna manera a que esta colonización de bacterias o gérmenes intrahospitalarios lleguen a zonas más distales, más bajas, ¿no es cierto? Ayudemos nosotros en forma iatrogénica a la invasión, a la colonización de esta bacteria multiresistente a fármacos. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados por lo menos, ¿no es cierto? En el fondo, tratar de impedir que haga broncoaspiración por este decúbito dorsal que a veces se quedan los pacientes. Un semifole. Mantener la acidez gástrica, ¿no es cierto? Que es importante que una buena barrera inmunológica del ácido clorhídrico. Generalmente hacemos protección gástrica, generalmente inhibimos la secreción gástrica en los pacientes intrahospitalarios, dado que están estresados metabólicamente y pueden hacer úlceras por estrés. Por eso van a ver ustedes que estos pacientes todos reciben protección gástrica. Entonces, tratamos de no abolirla en 100%, sino que dejar una acidez que es importante por si el paciente traga gérmenes, ¿no es cierto? Traga gérmenes, el ácido clorhídrico hacia el tubo digestivo, los degrada, los destruye. Implementar la asistencia kinésica en estos pacientes, ayudarlos a expectorar, que le ayuden a la expansión de los pulmones, a respirar mejor, pero sobre todo a toser en pacientes que ya han perdido
el reflejo de oxígeno les cuesta botar las secreciones. Y por supuesto suprimir a estos pacientes el hábito tabáquico para siempre. Y evitar un ambiente que esté con humo, ¿no es cierto? Desde el exterior, por ejemplo. O gente que esté fumando por ahí cerca de los recintos hospitalizados. Entonces vamos a ver un parangón final de la clasificación entre la neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria y la neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria es una infección que empieza fuera del hospital o se diagnostica dentro de las 48 horas que siguen el ingreso al hospital. Dentro. ¿Se fijan el límite? Que es importante. ¿Este paciente ingresó con la neumonía o la hizo dentro del recinto? Neumonía típica bacteriana, que es la que vimos hace un rato, en la cual es la más clásica, el gran compromiso que tiene el pulmón y la gran sintomatología que presentan los pacientes es la clásica. Se multiplican extracelularmente las bacterias en los alveolos, invasión alveolar, la clásica. Hay condensación, hay exudado, ¿no es cierto?, de líquido en los espacios que antes estaban llenos de aire, ahora están llenos de exudado. ¿Okay? El pulmón se pone pesado, que es inútil. ¿Okay? Y ahí hablamos que el pulmón puede llegar a pesar 2 kilos, porque está con agua, está lleno de secreciones. En cambio, la neumonía típica es con fiebre muy baja, puede haber fiebre al comienzo, pues baja raudamente o se maneja muy rápido con antipirético. No hay expectoración importante, más bien una tos seca, que vamos a ver después. Tos seca, ¿ya? Acá gran expectoración, tos seca. Febril o muy poca fiebre que no molesta al paciente, con mucho ahogo el paciente. Tos seca con mucho ahogo, sin fiebre, ¿no es cierto? O una febrícula. Hace pensar en una neumonía atípica, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Por gérmenes atípicos, los virus, gérmenes o bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae, que es el más frecuente. Por tanto, aquí anatómicamente el pulmón, desde el punto de vista histopatológico, es muy diferente, porque acá se afecta el tabique alveolar, no los alveolos. No invade dentro del espacio alveolar, sino que el intersticio, el relleno y los tabiques alveolares. Ahí es el cuento que va a afectar de alguna manera la difusión de los gases, ¿no es cierto? Va a comprimir los vasos sanguíneos, va a comprimir la vía aérea más pequeña, periférica, y por lo tanto producir irritación, acuérdense, inflamación del intersticio produce inmediatamente tos, pero tos seca, seca. Y ahogo en los pacientes, porque va a producir una suerte de atrapamiento de aire. Se ahogan los pacientes, tose y ahogo es lo típico, esta disnea en aumento es lo típico de la neumonitis intersticial o neumonía atípica, que la vamos a ver después. Por otra parte tenemos la neumonía intrahospitalaria, que el nombre lo dice, se adquirió dentro del hospital, dentro de su ingreso, pero aquí tenemos un asunto de tiempo para el límite. Infección adquirida a lo largo de la estancia en un hospital después de las 48 horas o más a su ingreso. ¿Ok? Más frecuente, por supuesto, que están con las defensas bajas, inmunocomprometidos, inmunoprimidos. En el fondo, pacientes con patologías de base importantes. Sometidos a un tratamiento antibiótico prolongado, también, ¿no es cierto? Dispositivos de acceso traumático, vías por las cuales nosotros podamos cometer iatrogenia, por supuesto, sin querer. Queremos ayudar al paciente, pero que le causamos un mal porque dentro del catéter intravascular podemos contaminar, ¿no es cierto? Paciente con intubación endotraqueal, acercamos los gérmenes a vías aéreas más bajas, traqueotomía, ventilación mecánica. Sí o sí, estos pacientes tienen un riesgo mayor de hacer neumonía intrahospitalaria, indudablemente. ¿Ok? Espero que les ayude a entender un poquito más esta patología que es devastadora y que mata mucha población y va a seguir matando a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención.